antigüedad nosotros podemos distinguir algunos instrumentos donde la estadística está presente. Dos de ellos serían el ábaco, el cual nos permite hacer sumatorias, conocer cuánto llevamos, y otro muy importante, ahorita en la actualidad también, se conoce como el quipus, el cual es una especie de rosario que me permite tener el conteo de muchas cosas. Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística es la rama de la matemática que se encarga de la recolección, análisis e interpretación de datos numéricos o hechos numéricos. Se divide en estadística descriptiva y la estadística inferencial. Nosotros nos encargaremos de estudiar la estadística descriptiva, la cual se encarga de asignar, recolectar datos numéricos de experiencias, eventos, hechos que suceden en la vida cotidiana. Esos datos, hechos o estas especies de recolecciones de datos numéricos se conocen como variables. Nosotros tenemos una población, un grupo de personas, un conjunto de personas de la cual existe una variable en común, por ejemplo la estatura. ¿Pero por qué se conoce como variable? Porque en cada una de las personas ese dato puede cambiar, es distinto. Entonces, estos datos o variables se pueden dividir en dos: datos que son cualitativos y datos que son cuantitativos. Los datos cualitativos son aquellos que hacen referencia a un atributo de la persona, a un atributo de la población. Por ejemplo, el estado civil, el sexo, la profesión a la cual se dedica, entre otras. También tenemos datos que son cuantitativos. Los datos cuantitativos son aquellos a los cuales se les puede asignar un número. Por ejemplo, la estatura, la edad, el tamaño de algo. También se puede decir el número de hermanos que tenemos o el número de hijos que tenemos. Algo sucede importante con estos datos que son cuantitativos, y es que estos datos también pueden ser discretos o continuos. ¿Cómo es esto? Los datos discretos son aquellos a los cuales se les puede asignar un número entero. Por ejemplo, el número de hijos que nosotros tenemos. Nosotros podemos decir que tenemos 2 hijos. Es imposible decir que tenemos 2 hijos y medio. Y los datos que son cuantitativos, continuos, son aquellos que no se le puede asignar un valor numérico entero. Por ejemplo, la estatura nosotros no medimos 2 metros exactamente, o 1,98 m. Hay centímetros, hay milímetros que están en juego que son de suma importancia. Esto me permite que a este tipo de datos no se pueda asignar un valor numérico entero. Esto lo podemos entender mejor con un ejemplo. Vamos a esta tabla de distribución de frecuencias. Planteamos un problema y lo vamos a distribuir. Dice: se han recopilado una cantidad de hits bateados en la Liga de Béisbol Interna de Aguere. Participaron 20 jugadores, siendo su registro de bateo como se muestra en la tabla. Entonces tenemos 20 jugadores. Primero tenemos que identificar cuál es la variable. La variable se va a denotar con la letra X. Esa letra X va a hacer referencia al número de hits anotados por cada uno de los jugadores. ¿Cuántos jugadores tenemos? Tenemos 20. Y la distribución está de esta manera. El primer jugador realizó 12 hits, el segundo 8, el tercero 10, el cuarto 11. Y así se va colocando la distribución, teniendo de esta manera un número de empleados que sería 20, que hace referencia al número de jugadores. Y también tenemos un número de hits total anotados que sería 240. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, ordenarlos. ¿Ordenarlos de qué manera? Nosotros lo vamos a ordenar según la variable. La variable me dice el número de hits anotados por cada uno de los jugadores. Tenemos que ver cuál fue la persona que anotó menos hits y cuál fue el que más anotó. De esta manera, el que menos anotó es este que está por acá, el segundo. Anotó 8 nada más. Eso quiere decir que esa va a ser mi primera variable. Anotó 8. Y luego empiezan 9, 10 personas que anotaron 11, 12, 13, 14. Pero el que más anotó fue este que está aquí, el jugador número 16, que anotó justamente 16 hits. Luego de nosotros distribuir todas las frecuencias, como pueden ver acá, que quiere decir cuántos hits fueron anotados, vamos a colocar la frecuencia o las repeticiones de aquellos jugadores que anotaron esa cantidad de hits. Por ejemplo, 8. Vemos los datos y cuántas personas anotaron 8 hits. 1 y 2. Por eso en la frecuencia absoluta nosotros conseguimos que el 8 le corresponde 2. Vamos con la variable número 9, que hace referencia a 9 hits. Buscamos acá y 9. ¿Cuántos jugadores son? Uno solo. Como podrán ver, no hay más. Y así vamos con cada una. 10 hits, este que está acá. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro y aquí hay otro. De esta manera tenemos 4.
Este dato es de suma importancia, ahora más adelante diremos por qué. Listo con la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia absoluta, todo está bien. Si nosotros sumamos la frecuencia absoluta, que es algo de suma importancia, podemos obtener el número de datos que tenemos, que es igual a 20. Nosotros sumamos todo esto que está acá, 2 más 1 más 4 más 2 más 3 y todos los que siguen, y eso debería ser igual a 20. Esto es una forma de corroborar el resultado. Ahora la frecuencia acumulada, como dijimos, es una suma sucesiva. La primera frecuencia acumulada hace referencia a la primera frecuencia absoluta. Eso quiere decir que este dato va a hacer referencia a este que está acá, al primero, porque hasta ese momento no se ha acumulado nada. Pero en el siguiente sí viene una suma sucesiva. ¿Una suma sucesiva cómo? Bueno, yo tengo este dato, que es importante, es mi primera frecuencia acumulada, y lo voy a sumar con este que está acá. Y me va a dar esto que está acá. De esta manera, una suma sucesiva, ¿por qué? 2 más 1 es 3. 3 más 4 es 7, como podrán ver acá. 7 más 2 es 9. Suma sucesiva. Esta suma sucesiva me permite conocer cuál es la frecuencia acumulada hasta esa cantidad de hits en específico. Ahora bien, este dato me permite conocer una proporción que existe entre ese número de hits y la cantidad de datos. Vamos con el primero. Dice 2, que es la frecuencia absoluta, dividida entre el número de datos, que sería igual a 20. 2 entre 20 es igual a 0,10, el que tenemos acá, corresponde al primero. Vamos con el segundo, 1, frecuencia absoluta número 1, dividido entre el número de datos, que es 20, es igual a 0,05. Y así vamos con cada uno. ¿Qué sucede de importante con estos datos? Bueno, con estos datos sucede de interesante, es que si los sumamos todos, la suma debería ser igual a 1. De esta manera encontramos un porcentaje que representa el número de jugadores que batearon esa cantidad de hits. Por ejemplo, tenemos el 0,10. Si yo lo multiplico por 100, sería 10%. Representa a la cantidad de jugadores que batearon 8 hits. Por ejemplo, tenemos 0,05. Si lo multiplico por 100, sería 5%. 5% representa dentro de todos los jugadores los que batearon específicamente 9 hits. Vamos a otro que sea más interesante, este. 0,20. 0,20 multiplicado por 100 sería 20%. Bastante grande. Este 20% representa el número de jugadores que batearon 10 hits. Y podremos ir con cada uno de ellos. Luego, si nosotros sumamos cada uno de estos porcentajes, la suma de todos ellos debería ser igual al 100%. Ahora, igual con la frecuencia relativa acumulada, una suma sucesiva. La primera relativa corresponde con la primera relativa acumulada. Y para la siguiente sería una suma sucesiva. De esta manera, sumo con este y me da este que está acá. 0,10 más 0,05 sería 0,15. Y así voy con cada uno. Al final logro obtener como resultado el número 1. De esta manera la frecuencia relativa acumulada va a ser esa suma sucesiva que me va a permitir obtener como número de datos la cantidad